Entonces, hoy día vamos a ver integrales e impropias, pero ahora de otra especie. Habíamos definido aquellas de primera especie, que eran las que estaban definidas sobre un intervalo infinito. Esas eran las de primera especie. Ahora la dificultad va por otro lado. Entonces, esas las vamos a llamar de segunda especie. Y cuando las mezclemos, vamos a estar hablando de tercera especie. Esa es la mirada general. Entonces, analicemos acá de qué se trata. Lo primero, tenemos una función que es no acotada. O sea, aquí estamos simulando de que en el B, aquí está definida la función de A hasta B, y estamos pensando que en B la f no está definida. Entonces es una función no acotada. ¿Ya? Vamos a decir que f es integrable en ese intervalo, con el B abierto, si es que para cualquier t que esté entre medio del a y el b, yo tengo que la función es integrable en el intervalo cerrado de a hasta t. O sea, si en vez de llegar hasta b, yo tengo un valor anterior y mi función es integrable en ese intervalo, entonces todo va bien. ¿Ya? El punto malo está en el b. Eso hay que tener conciencia en este caso. Y además, el límite, cuando el t tiende a b, ya a medida que voy acercando entonces al valor malo, cada una de esas integrales por separado existe y su límite también existe. Entonces, en esa situación nosotros vamos a estar diciendo que esta integral de segunda especie, donde está el valor malo en el b, existe. Ya converge. Y esto es lo que dice acá. En el caso de que ese límite exista, decimos que la integral converge, y en el caso contrario decimos que la integral diverge. Entonces, ahora la dificultad no está en que estoy integrando sobre un intervalo infinito, sino que estoy integrando sobre un dominio en donde existe un valor donde la función no existe ahí. Entonces, ¿cuáles son las funciones para nosotros que no, donde hay un valor donde no existe? Esos valores donde hay una asíntota, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, la 1 partido en x no existe en el x igual 0. Entonces, ese sería un valor malo. Y si yo quiero integrar, por ejemplo, de 0 hasta 1, tengo un problema porque en el 0 la función no existe. ¿Cómo integrar de 0 hasta 1? Entonces se hace calculando ese límite. ¿Ya? O sea, se pone una variable en el valor malo y hacemos que esa variable tienda al valor malo. ¿Ya? Esto, en definitiva. Si quiero integrar, si aquí el valor malo está en b, entonces yo reemplazo el b por una variable, calculo las integrales de a hasta esa variable de mi f, me va a dar un resultado que depende de esa variable y después tomo el límite. ¿Ya? Ese sería el resultado. Si ese límite me da un número, entonces la integral converge. Y si me da infinito, entonces la integral diverge. Esa es la situación. Igual, perdón, igual que lo que hicimos en la sesión anterior, nuestro objetivo es, por un lado, saber calcular estas integrales impropias de segunda especie, y también en los casos en donde yo no puedo calcularla, por lo menos saber si converge o no, ¿no? Si me da un número real o no. Eh, la primera condición, ¿ya? Esto de que la f sea integrable en el intervalo cerrado at, implica que la función es acotada en ese intervalo. Como que antes del valor malo, la función está súper bien, se puede calcular su integral, y eso, uno de los requisitos es que la función sea acotada. Entonces, en el valor malo, lo que está pasando es que tiene una asíntota vertical. Esos son los casos en los que podemos tratar en este tipo de integral. ¿Ya? Los casos donde, como yo les comentaba, el 1 partido en x, que se define en x igual 0, ahí hay una asíntota vertical. Lo mismo va a pasar, da lo mismo si es que el valor malo está en el límite superior de la integral o si está en el límite inferior de la integral. En ambos casos se hace el mismo tratamiento. Aquí en el 4.1 está el caso cuando el valor malo está en a. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Cambiar el a por una variable y hacer que esa variable después tienda a calcular la integral y calcular el límite
Aquí hay un error de tipeo, falta la f dentro de la integral, pero se entiende que es así. ¿Ya? Y también hay un segundo caso, que pasa si tengo dos valores malos. Si tengo un intervalo a y b donde la función se indefine en a, la función se indefine en b, bueno, ¿qué hay que hacer? Separarla. Hay que quebrar la integral y tratarlas por separado. Si una de ellas diverge, ya se acabó el problema y toda la integral diverge. ¿Ya? Para que esa integral sea convergente, la que se quebró en dos integrales, sea convergente, necesariamente tiene que converger en las dos por separado. ¿Ya? Así que es análogo a lo que hicimos en las integrales de primera especie. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar un tipo de integrales que son las p integrales. ¿Ya? Al igual que en las de primera especie teníamos esta familia de p integrales que sabíamos cuándo converge y cuándo diverge automáticamente, en el caso de las de segunda especie también buscamos lo mismo, tener una familia de p integrales que automáticamente las veamos y sepamos al tiro si convergen o no. Entonces vamos a ir por ello. Ah, eh, eh, dejen retroceder un poquito acá. Ya, ahora sí. Ahí. Ya, entonces tenemos en el pizarrón, tengo esa expresión que son las integrales de 0 hasta b, hasta cualquier valor b, ¿ya? Donde tengo 1 partido en x a la p de x. ¿Ya? Entonces voy a separarlo en dos casos. Un caso más obvio, que es solamente considerar el p igual a 1. ¿Qué pasa si p fuera 1? Yo tendría la integral de 0 hasta b de 1 partido en x de x. ¿Ya? Esta integral es de segunda especie. Es de segunda especie porque la función 1 partido en x tiene un valor malo, se indefine en 0. Y 0 está en el intervalo de integración. Entonces, no es una integral normal, como las que hacíamos antes en métodos de integración. Tiene ese problema. La función no es acotada en 0. Se dispara, tiene una asíntota ahí. Entonces, no es integrable. Ujú. Por ende, hay que calcularla así. Se calcula como el límite cuando el a tiende al 0. Aquí hay como una sutileza nomás. A mí me interesa lo que pasa dentro de la integral, no lo que pasa fuera de la integral. Entonces, el intervalo es el 0 hasta el b. Entonces, cuando yo hago el a tender a 0, implícitamente, a veces se anota, otras veces no, uno está pensando que estoy tendiendo el a 0, pero por la derecha, por dentro del intervalo. Por fuera del intervalo no me interesa nada, porque ahí no está la integral. ¿Ya? Así que eventualmente, a veces está escrito, otras veces no. Uno debe entender que los x se van moviendo dentro del intervalo. ¿Ya? Estos valores a que voy a poner acá están dentro. Entonces me va a quedar el límite cuando a tiende a 0 de la integral de a hasta b de 1 partido en x de x. ¿Ya? Y voy a calcular entonces esa integral. Ahora puedo calcularla. Esto va a ser el límite cuando a tiende a 0 por la derecha de la integral de 1 partido en x, que es logaritmo natural de x. Pero la tengo que evaluar entre a y b. Hago la evaluación, me va a quedar el límite entonces, como que el límite está esperando todo el rato, de logaritmo natural de b menos logaritmo natural de a. ¿Ya? Y tengo que calcular el límite de esta expresión. ¿Ya? Por supuesto que el logaritmo natural de b no se ve influenciado por este límite, es una constante, así que se queda ahí nomás, no le pasa nada. Es logaritmo natural de b. Y todo el problema está en el logaritmo de a. ¿A dónde se va la función logaritmo de a cuando el a tiende a 0? Y tristemente se va a infinito. Lo vamos a anotar acá. Ya en este caso, este límite que está aquí, si uno, ¿qué es lo que tiene que saber uno? El gráfico del logaritmo.
¿sí? El gráfico del logaritmo es una expresión de esta forma, ¿ya? Tiene esa gráfica, y a medida que yo me acerco al cero por la derecha, me estoy yendo al cero, la función tiene un asíntota aquí y se va a menos infinito. Tiene valores que se están haciendo cada vez más grandes en módulo, pero cada vez más negativos, ¿ya? Como muy grandes, menos 1.000.000. Eso, están dando valores que son muy negativos, ¿ya? Y con el otro negativo que está acá, entonces me están dando valores que son muy positivos, muy grandes, ¿ya? Así que al final esos valores gigantes, cuando tomo el límite, se comen al pobre logaritmo de b, que es constante, ¿ya? Y si toda esta parte de acá tiende a infinito, entonces, bueno, en total tiene que irse a infinito. Así que el resultado de todo esto es infinito, ¿ya? Entonces, si el p es igual a 1, esta integral diverge, ¿ya? No nos dio un número real, ¿ya? Diverge entonces. Veamos qué pasa si es que el p es distinto de 1. Acá. Entonces, si p es distinto de 1. Bueno, si p es distinto de 1, entonces mi integral, la original, la que teníamos escrita así, de 0 hasta p, la voy a pensar como una potencia, x a la menos p de x. ¿Ya? Por definición, entonces, eso es el límite, cuando a tiende a 0, por la derecha de nuevo, de la integral de a hasta b de x a la menos p de x. Y esa integral la puedo calcular, esta vez con regla de la potencia. Entonces, regla de la potencia es sumarle 1 al exponente, aquí me quedaría menos p más 1, que es lo mismo que 1 menos p, y lo divido en la misma constante, y lo evalúo entre a y b. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo sacar el 1 partido en 1 menos p, lo dejo fuera, y lo puedo sacar incluso del límite, no depende de la, así que lo saco del límite, y adentro evalúo la potencia tanto en b como en a. Entonces me estaría quedando b elevado a 1 menos p menos a elevado a 1 menos p. ¿Ok? Ya eso le calculo límite. ¿Ok? Cuando el a tiende a 0. Entonces, uno dice, pero el a está en la base. Si el a tiende a 0, aquí me debería dar 0. Pero cuidado, porque eso solamente funciona si es que el 1 menos p es positivo. ¿Sí? Si el 1 menos p es positivo, entonces, no sé, estoy haciendo a elevado a 3. Si el a tiende a 0, eso se va a hacer. Pero si yo tuviera arriba algo negativo, entonces eso es lo mismo que 1 partido en a la 3. Y si el a tiende a 0, esto se indefine. ¿Ya? Así que depende netamente de si es que el 1 menos p es positivo o no. Por ende tengo dos resultados posibles. Al b no le interesa nada, al b es constante, no está afectado por el límite. ¿Ya? Así que tengo dos casos posibles. O me da b a la 1 menos p partido en 1 menos p, que es juntar eso con eso, ¿ya? Siempre y cuando el 1 menos p sea positivo. ¿Sí? Y pues, y si no, y si falla esto, y el 1 menos p es negativo, entonces se me está indefiniendo este pedazo de acá, me estaría dando eh, infinito, ¿sí? Y eso hace que todo en total me dé infinito, ¿ya? Eso, ahí estamos. eh, claro, ahí estamos, eso. Creo que da menos infinito, pero da lo mismo. El tema es que diverge, no es lo que interesa acá. Lo que importa acá es que para estos casos entonces diverge. Y bueno, eso es lo mismo que escribir entonces, o lo que nos interesa a nosotros es que esta integral converge cuando el p es menor que 1 y diverge cuando el p es mayor que 1. ¿Sí? Y si adjuntamos el caso anterior, cuando p era 1, también era divergente. Entonces, la integral de 0 hasta cualquier b, de la 1 partido en x a la p de x,
tiene esos dos casos posibles. Converge para P menor que 1 y diverge para P mayor o igual que 1. ¿Ya? Ojo, porque es exactamente al revés que el caso de las de primera especie. Estas son P integrales, pero son de segunda especie. ¿Ya? Es lo que acabamos de hacer acá. Para las que eran de primera especie, el caso era al revés. Para P menor que 1 era divergente, menor o igual, de hecho, y para P mayor que 1 era convergente. Funciona súper al revés con lo anterior. Entonces es el primero de los riesgos cuando uno aprende esta materia y la aplica en las pruebas, de que tiene que tener súper claro si es que la integral es de primera o de segunda especie. ¿Ya? Tiene el análisis distinto del valor de P, nos da convergencias distintas eh, para los dos casos para las dos especies de integral. Hay que tener cuidado con eso. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo con esto, con las P integrales? La idea es que estas sean como automáticas. Por ejemplo, si yo pongo acá la integral de 0 hasta 3 de pongamos 1 partido en raíz de x, de x, esa. Esa es una integral de segunda especie, porque se indefine en 0. ¿Ya? Y en este caso el p sería un medio. Es una p integral, porque la puedo escribir como 1 partido en x elevado a un medio. ¿Ya? Y al ser un medio, como es menor que 1, yo sé automáticamente que esta integral converge. ¿Ya? Esa es la idea. Incluso si tuviéramos como traslaciones de la integral, por ejemplo, yo en vez de poner raíz de x, yo podría tener casos donde estuviera escrito raíz de x menos 2, algo así. ¿Ya? Y la integral va de 2 hasta 3. Bueno, ahí también se indefinen 2. ¿Ya? Y si yo hago un cambio de variable oportuno, podría ser aquí u igual a x menos 2, yo puedo transformar eh, esta misma integral en una de primera especie, que tenga esta forma. ¿Ya? Que parta desde 0, que tenga el x a la p. ¿Ya? Esta es básicamente es la misma integral, pero está trasladada. ¿Ya? La función tiene un x menos 2. Y uno hace un cambio de variable apropiado para dejarla en esta forma. Pero básicamente son la misma integral. ¿Ya? Así que nos da un pool, una lista de integrales rápida de digerir y, y que las vamos a usar para los criterios. Al final, que eso es lo que nos interesa mayormente. Vamos con eso entonces, con los criterios. Antes de los criterios. Ya hablamos de las de segunda especie, entonces, ¿qué son las de tercera especie? O se les dice mixtas también, son las que combinan los dos casos. ¿Ya? Por ejemplo, esta integral que aparece aquí tiene el problema de que el intervalo es infinito, va desde 0 hasta infinito, así que sería de primera especie, pero además se indefine en 0. Entonces, es de segunda especie también. Y en general lo que vamos a hacer con esa integral es separarlo. Ya la vamos a quebrar de alguna forma y una de las integrales que nos queden va a ser de primera especie y la otra integral de segunda especie y las tratamos por separado. Esa es la situación general. Y esa es la de tercera. No hay que aprender nada nuevo, solamente mezcla de la anterior. Para los criterios que vamos a ver a continuación, hay que entender lo siguiente. Si tengo una función creciente, inmediatamente la no existencia del límite me dice que la función es no acotada. ¿Sí? O sea, nosotros cuando vimos límites y cuando el límite fallaba, teníamos dos formas de hacer que un límite falle. Una de ellas es que la función se dispare a infinito o menos infinito, sea no acotada. ¿Ya? Y la otra opción es que la función sea oscilante, que la función, como que no sé, el típico ejemplo era el no sé, seno de x partido en x. Pero es que esa converge. O sea, ese límite existe. Pero una función que sea oscilante, que
no sé, la menos 1 elevado a x, partido en, no sé, seno, no sé, me estoy inventando. Pero es una función que, no sé, para ciertos valores me da 1 y para otros valores me da menos 1. Y al final el límite no existe por eso. Ya puede que suceda eso. Puede que hayan funciones, puede que hayan funciones que les pase eso y ahí el límite no va a existir. ¿Ya? Pero si yo marco que la función es creciente, si yo le pido eso a la función, ese caso del límite que oscila, que me está dando dos valores distintos, no va, lo borro. Entonces, las únicas ocasiones en que el límite me da que no existe es cuando se dispara infinito, cuando crece infinitamente, sin ningún tope. ¿Ya? Entonces, eh, eso es. Y si fuese creciente y el límite existe es porque la función es acotada. ¿Ya? Es solo para, este lema es solo para excluir los casos donde hay funciones que oscilan. Esas no me interesan. ¿Ya? Vamos a ver casos donde todo va normal. O da el límite o explota, o se dispara infinito. Y ahí aquí están los criterios. La buena noticia es que los criterios que vamos a ver acá son exactamente los mismos que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Habían dos criterios grandes. Uno se llama comparación simple, que es tomar una función que sea mayor o igual al original y esa función estudiarla. ¿Ya? Si la integral de esa función converge, entonces automáticamente la integral de la original tiene que ser convergente, porque la otra es más grande. ¿Ya? Y por el contrario, si la más chica es divergente, obliga a la integral de la función que es más grande a ser divergente también, porque es aún más grande. ¿Ya? Así que no puede dar un número real, ¿ya? Porque ya la más chica se disparó al infinito. ¿Ya? Eso es lo mismo que habíamos conversado en la clase anterior en el criterio de comparación simple para de primera especie. En segunda especie funciona exactamente igual. Así que la verdad no hay mucho misterio. ¿Y qué pasa con el criterio del cociente? O también le decíamos comparación por paso al límite, o también le decíamos, ¿cómo era el otro concepto? Comparación asintótica también se dice, da lo mismo. Yo lo voy a decir cociente en todo lo que hagamos en el curso. Es el mismo criterio. Buscamos una función g donde al calcular el límite del cociente entre las dos nos dé un número que sea mayor que cero y, por supuesto, menor que infinito. Pero la diferencia es que ahora ese límite no es cuando x tiende a infinito, que era lo que hacíamos en las de primera especie. Ahora el límite es cuando el x tiende al valor malo, a ese valor que convierte la integral en una de segunda especie. Y la gracia de hacer eso, cuando nos da un número real mayor que cero, es que todo lo que le pase a a la f, que es lo que queremos buscar, también le pasa a la g. Entonces, si la g es fácil darse cuenta que converge o no su integral, entonces le va a pasar lo mismo a la f. ¿Ya? Y están los casos extremos. ¿Qué pasa si no me da un número mayor que cero y me da cero exactamente? Volvemos al criterio anterior. Si nos da cero el límite, quiere decir que la función g crece más rápido que la f, y cerca del límite, la g es más grande que la f. Y aplicamos el criterio de comparación, ya el anterior, porque ahí me doy cuenta que la función g es más grande. ¿Y qué pasa si me diera infinito ese límite? Entonces, la función de arriba, la f, el numerador, es la que crece más rápido. Entonces, la f es más grande que la g. Y ahí también podemos aplicar el criterio de comparación, el anterior. ¿Ya? En ambos criterios, eh, en ambos criterios, nosotros exigimos que las funciones sean positivas. Hay que tener cuidado con eso. Al anterior dice que la f y la g son mayores o iguales que cero. Y en la nuestra también. Aquí dice que son no negativas. ¿Ya? En el segundo criterio. Eso se les pide a los dos criterios, a las dos funciones, para poder ocupar los criterios. Si no tengo seguridad de eso, entonces no puedo aplicar el criterio. Y hay que buscar otra cosa. ¿Ya? Al tiro vamos a ir con eso después. Por mientras practiquemos estos criterios.
Ahora fui al pizarrón y vamos a ver ejemplos. Oh, es un mal momento para que se quede pegada la pizarra. Denme un minuto. Eh, Ahí sí. Ah, qué lata. Se quedó pegado esto. Ya, ahora sí. Ahora deberían estar viendo el pizarro. Ya, primer ejemplo, dice, analice la convergencia de la siguiente integral. Tengo la integral de 1 hasta 2 de esta función racional. Es 1 partido en ese polinomio que está ahí. ¿Ya? Ya, esta función es de segunda especie. ¿Por qué? Porque uno rápidamente se puede dar cuenta que si reemplazo el 1 en el polinomio, me queda 1 menos 1 más 4 menos 4. Y eso da 0. Así que por lo menos se indefine en 1, pero podría indefinirse en más, en más valores. Es un polinomio abajo, puede tener otras raíces. Entonces yo ya sé por lo menos que es de segunda especie porque se indefine en 1. Si yo llamo a la f como la 1 partido en x al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4, ¿ya? Esa f se indefine en x igual 1. ¿Ya? Así que por lo menos se indefine en el 1. Y como tengo una cúbica abajo, y uno podría tener la mala suerte de que la cúbica tuviese otras indefiniciones, tuviese otros valores donde diera 0, y se me indefine la fracción, entonces voy a factorizarlo. Ya aquí yo voy a usar división sintética, como para fijarme si es que hay otras raíces. División sintética era eh, poner la raíz que encontré, que en este caso es el 1, ¿ya? Arriba los coeficientes del polinomio, que son 1, menos 1, 4 y menos 4, y después bajo ese número y empiezo a multiplicar por la raíz y los meto acá en la segunda fila. Entonces, por ejemplo, 1 por 1, 1, y aquí sumo esa columna, me da 0, 0 por 1, 1, sumo esa columna, perdón, 0 por 1, 0, sorry, sumo esa columna, me da 4, 4 por 1, 4, sumo 0. Y está bien porque el resto me tiene que dar 0, y esos numeritos representan los coeficientes del polinomio cociente. Entonces, ¿cómo se factoriza el polinomio? Se factoriza como x menos 1, vamos a reescribir el f de x, entonces va a ser 1 partido en x menos 1, que es el factor que nace desde el 1, que es raíz, y el otro es un polinomio de grado 2, que tiene un 1 por x cuadrado, 0 por x y 4 por 1. Así que es el x cuadrado más 4. ¿Ya? Ahí está factorizado, y x cuadrado más 4 no se puede seguir factorizando, no tiene raíces complejas, que en este caso no nos interesan. Y más encima, si me muevo entre el 1 y el 2, yo sé que estos paréntesis dan positivos siempre. Así que la función es positiva. ¿Ya? De hecho, este siempre da positivo. ¿Ya? Y acá me va a dar positivo si es que me muevo entre el 1 y el 2. Ya, entonces ahí está mi integral. Mi integral ahora mejor escrita. Es la integral de 1 hasta 2 de 1 partido en x menos 1 por x cuadrado más 4. ¿Ya? Todo esto de x. Ya, esta me la voy a llevar ahí arriba. La voy a escribir así. Ya, ahí está mi integral. Y ahora le voy a aplicar el criterio del cociente. Ya, voy a elegir una. Antonia, pregunta. Profe, ¿no debería ser solo mayor que cero? ¿No igual? Pero es no negativa. Admite el igual.
Las Ah, funciones ya, no pueden ser negativas para poder aplicar el criterio. ¿Ya? vale. Por ese lado, ningún problema. Además, donde da cero, la verdad es que esta función en particular nunca da cero, ¿ya? Pero puede que dé cero, puede que tenga raíces y no hay problema con esa función. Lo que no puede pasar es que sea negativo. Ahí perdemos. Ujú. Eh, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el criterio del cociente. Aquí va a parecer que es magia primero, después nos vamos a dar cuenta cómo funciona en general. Voy a elegir, elegimos la g de x como 1 partido en x menos 1. Voy a elegir esa g, ¿ya? Y vamos a hacer el límite. Entonces el límite, cuando x tiende al valor malo, ¿cuál es el valor malo de la integral? Es el 1. ¿Sí? Ah, perdón, nunca, así lo dije, lo dije. No tiene más raíces. ¿Sí? El otro polinomio no me generó más soluciones. Entonces el único valor malo es el 1. ¿Ya? Ahora, para este criterio, hago el límite, entonces, cuando x tiende a 1, del f de x partido en el g de x. Entonces, en nuestro caso, va a ser el límite cuando x tiende a 1 de la fracción original, 1 partido en x menos 1 por x cuadrado más 4, dividido el 1 partido en x menos 1. Entonces, eso hace que el x menos 1 quede arriba. Entonces, voy a tener arriba un x menos 1. ¿Ya? Y se simplifican. Se simplifican ahí los dos factores y me queda finalmente el límite de 1 partido en x cuadrado más 4, cuando el x tiende a 1. ¿Ya? Y eso va a dar 5, un quinto. ¿Cierto? Cuando el x se va al valor malo, ya no se me indefine, todo está ok, me queda un quinto, que obviamente es un número menor que infinito. ¿Ya? Eso quiere decir que la función f, la que yo quiero analizar, se comporta igual que la g a medida que yo me acerco al 1, a medida que yo me acerco al valor malo, ¿ya? Se comportan igual. Pero la g yo la elegí convenientemente porque es muy fácil darse cuenta si es que converge o no. La integral de la g de 1 hasta 2 de 1 partido en x menos 1, aquí no se ve inmediatamente, pero es una p integral. Es una p integral, porque yo puedo hacer el cambio de variable u igual a x menos 1, de u sería entonces dx, y cambio los límites de integración. Cuando el x vale, cuando el x vale 1, entonces el u vale 0, y cuando el x vale 2, el u vale 1. Entonces yo puedo reescribir esa misma integral como igual entonces a la integral de 0 hasta 1 de 1 partido en u de u. Y esa ya tiene la forma de la p integral de segunda especie. Parte en el 0, ¿cierto? Que es justo donde se indefine la función, y además tengo un 1 partido en u elevado a algo. ¿Ya? Es una p integral de segunda especie con el p igual a 1. ¿Ok? Y automáticamente entonces esa integral diverge. ¿Ya? Cuando es mayor o igual a 1, esa integral diverge, y cuando es menor que 1, esa integral converge. En este caso, diverge entonces. Y si diverge la u, entonces diverge la f. Ah, perdón, lo dije mal. Y si diverge la integral de la g, diverge la integral de la f. ¿Ya? Por lo tanto, por el criterio del cociente, lo que le pase a la g, le pasa a la f. Entonces la integral de 1 hasta 2 de mi f de x diverge. Da lo mismo poner más o menos infinito. Aquí converge o diverge. Eso, ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá? Que elegí una buena g. Yo creo que se los mencioné en la clase pasada. Yo en general soy bien fanático del método del cociente. ¿Ya? Como encontrar una buena g de manera que sea fácil de, fácil darme cuenta de que la integral de la g converge o no. En este caso fue una p integral.
y además que el límite me dé un número. Eso es vital. Si logro encontrar una G donde pase eso, fantástico. Porque todo lo que le pase a la G, le pasa a la F. ¿Ya? Es como un sí, solo sí. No me fijo cuál es la más grande. No. Esa es la lógica. Veamos otro. No sé si hay alguna duda con este, muchachos. ¿No? Veamos otro. Acá. Ah, ahí sí. ¿Por qué no se ve? Ay, ¿qué pasó acá? Ah, es porque tengo numerado al revés de lo que pensaba. No puedo hacer esta porque me falta una parte de la materia. Eh, Voy a ver esta entonces. Ya, voy a saltar a esta porque todavía me falta comentar algo sobre la materia. Ya, ¿qué pasa acá con esta integral? Tengo una integral de 0 hasta infinito, entonces es de primera especie. Es de primera especie, de 0 hasta infinito. Y además tiene un valor malo. Esta función, si yo llamo a esta función 1 partido en 1 menos x a la cuarta, ¿sí? Esa función se indefine en 1. ¿Ya? Se indefine en x igual a 1, que está dentro del intervalo. Está dentro del 0 hasta infinito. Entonces, por esa razón, también es de segunda especie. ¿Ya? Entonces, esta es una integral de tercera especie. ¿Ya? De tercera especie se le dice cuando tengo mezcla de las dos. Y acá el truco es separarla. Hacer que la integral me quede con solo un problema a la vez. No los puedo atacar todos al mismo tiempo, tengo que hacerlo de todo uno a la vez. Entonces mi integral original, no me gusta poner los dx arriba, esa integral yo la voy a quebrar en tres partes. Voy a hacer la integral de 0 hasta 1, de la 1 partido en 1 menos x. Aquí, si yo la parto acá, esta solamente es de segunda especie. Esta es de segunda especie porque tiene el valor malo en 1, pero ya el intervalo me quedó finito. ¿Ya? Va de 0 hasta 1. ¿Ok? Me quedó acotado. Después voy a hacer de 1 hasta, voy a inventar 2, de la 1 partido en 1 menos x a la cuarta. ¿Ya? Acá de nuevo tengo una integral de segunda especie. Exclusivamente de segunda especie. Sigue teniendo el valor malo en 1, pero ya el intervalo no llegué hasta infinito, llegué solamente hasta otro número, hasta 2. Entonces aquí tengo una de segunda especie. Solo tiene ese problema. Y después voy a hacer la integral de 2 hasta infinito, de la 1 partido en 1 menos x a la cuarta de x. ¿Ya? Y ahora acá en este intervalo no está el 1. Del 2 a infinito no está el 1. Entonces ya la función no se indefine. Pero tiene el problema de que el intervalo es infinito. Entonces esta es de primera especie. ¿Ya? Para que la integral original entonces sea convergente, cada una de estas tres integrales tiene que ser convergente. Si falla una, falló todo. ¿Ok? Entonces hay que analizarlas por separado. Llamamos a cada una de ellas, le ponemos súper original. 1, 2 y 3. Y empezamos a analizarlas por separado. Entonces primero analizamos 1. ¿Ya? Cuando analizamos 1 es esa integral, pero rápidamente yo puedo hacer un cambio de variable acá. Voy a llamar u al 1 menos x. Entonces el de u va a ser menos de x. Y, y los límites de integración. Cuando el x vale 0, entonces el u vale 1. Y si el x vale 1, entonces el u vale 0.
Entonces me estaría quedando así. Ya no sé, sería la integral de 1 hasta 0, de la 1 partido en u a la 4, por menos de u. Y ese menos lo puedo poner adelante, ¿sí? Y eso hace que se den vuelta los límites de integración. Me queda de 0 hasta 1, 1 partido en u a la cuarta de u. Y, oh maravilla, tengo ahora una integral p, una p integral. ¿Ya? Esa la reescribí, me quedó una integral que parte desde el 0, que es justo el valor malo, donde se indefine la función, y es 1 partido en la variable elevada a una potencia. Así que es una p integral. Una p integral de segunda especie. Entonces es p integral de segunda especie con el p igual a 4. ¿Ya? Y si el p es igual a 4, se acabó, porque si es mayor que 1, la integral diverge. Es mayor que 1. Entonces, esta integral de acá diverge. ¿Ya? Y se acabó el problema, porque eso quiere decir que mi integral 1 es divergente, era una p integral que estaba escondida, y ya echó a perder todo el ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, como esa falló, la integral que iba de 0 hasta infinito, de 1 menos x a la cuarta de x es divergente. Y se acabó. ¿Ya? Falló una, fallan todas. ¿Ok? Entonces, eso pasa con las de tercera especie. Aquí lo que quería mostrar, lo que era más importante de este ejercicio, es cómo se separan. ¿Ya? Si me toca una de tercera especie, entonces hay que quebrarla, de manera que en cada pedacito de integral me quede un problema por analizar. O es de segunda o es de primera especie. No, pues no puede ser de ambas a la vez, hay que quebrarlas. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Ya. Profe, yo tengo una Cuéntame. duda. Dale. ¿Por qué había dado vuelta la integral? Es que había un menos. Había un menos dando vuelta. Acá cuando calculé el de u, apareció Ujú. menos de x. Entonces ese menos lo pude sacar. Y ese menos es el que da vuelta a los límites de integración. Ah, ya. ¿Mm? Ok. Gracias. De nada. Ya, pasemos a lo siguiente. Ya, los dos criterios que estábamos viendo entonces tienen el requisito de que las funciones sean no negativas. ¿Ya? No, tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces, ¿qué pasa si me topo con una donde yo no puedo controlar eso? Acá. Acá. Para funciones que no son siempre positivas, podemos generalizar los criterios que acabamos de estudiar. ¿Ya? Eh, Puedo tener una función. ¿Qué pasa si esa función está acotada por otras dos funciones? Por una h y por una g. ¿Ok? Aquí no necesariamente son positivas, son cualquier tipo de funciones nomás. Y la f está acotada por estas dos. Si la integral de la g y la integral de la h convergen, entonces la integral de la f también converge. ¿Ya? Y eso funciona para las de primera y para las de segunda especie. Acá está escrita con las de primera especie, pero en realidad funciona para los dos casos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo con este ejemplo, vamos a mostrarlo acá. Entonces, volvemos al pizarrón. Era la que tenía antes, perdón. Era la que tenía antes. Esta. Ya tengo esta integral. Eh, Esta integral no es positiva. Si yo defino, a ver, vamos por partes. Yo miro esta integral y primero es de primera especie. ¿Ya? Es de primera especie porque el intervalo es infinito. Así que, por ese lado, es de primera especie. Es una fracción, así que corre el riesgo de que se indefina. Pero en este caso el denominador es una cuadrática positiva. ¿Ya? Ese nunca me da negativo. Así que no tiene forma de que se indefina. Solo es de primera especie. Ya, el problema está en que si yo defino la f como seno de x partido en x cuadrado más 1,
esa función toma valores negativos y valores positivos indistintamente, ¿sí? Si es que me muevo entre el 0 y el infinito. Por ejemplo, si yo tomo f de pi cuarto, si tomo f de pi cuartos, seno de pi cuarto es positivo y pi cuarto al cuadrado más 1 es positivo, así que eso me da positivo, ¿ya? Pero si tomo f de 3 pi cuarto, no, mentira, ¿cuál puede ser? 3 pi medio. Esto era más simple. Si tomo 3 pi medios, que es 270 grados, seno de 2 de 3 pi medios da menos 1, ¿sí? Y abajo me da algo positivo. 3 pi medio al cuadrado más 1, algo que es positivo, ¿ya? Así que en total da negativo. ¿Ok? Esta función para distintos valores de x que se mueven en el intervalo me puede dar tanto positivo como negativo. Así que no puedo ocupar los criterios, ni el de comparación, ni el del cociente. Entonces, ¿qué debo hacer? Encontrar para esta f, tengo que encontrar una g y una h, donde sí sean convergentes. Si uno va al criterio, hacia atrás, perdón, acá, eso. Si uno va al criterio, si yo encuentro funciones g y h donde las integrales convergen, entonces me dice que la f converge, la integral de la f. Pero no me dice nada de la divergencia, ¿no? Esto solamente está sirviendo si es que encuentro funciones donde sea convergente. Si diverge, no dice nada. ¿Ya? No es como que encuentre g y h divergentes, entonces la f diverge, no funciona así. ¿Ya? Entonces tengo que encontrar convergentes. Ojalá que todo esto sea convergente, si no, no se aplica el criterio. Ya, entonces, tengo mi f. Tengo mi f. Perdón, antes de la f. Tengo el seno de x. Seno de x yo sé que está acotada, siempre. Está acotada por menos 1 y por 1. ¿Ya? Súper conveniente porque ahora lo que tengo que hacer es dividir todo por x cuadrado más 1. Y cuando hago eso, me queda la función f al medio, ¿sí? Y a los costados tengo dos funciones. La 1 partido en x cuadrado más 1 y la menos 1 partido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, si la integral de el 1 partido en x cuadrado más 1 converge, voy a estar súper bien porque la otra es la misma, solo que está negativa. Si converge una, converge la otra. ¿Ya? Así que vamos a analizar esta integral. Entonces, analizamos la integral de 0 hasta infinito de la 1 partido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Esa que está ahí no es una p integral. No tiene la forma de una p integral. Abajo tengo un binomio. La verdad es que no se puede amononar como con un cambio variable para que me quede como p integral. Entonces, como no está así, voy a tener que calcular la integral. ¿Ya? Esta no se indefine entre medio, ¿ya? Pero para poder calcularla, tengo que hacer el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b de 1 partido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Y no es tan terrible porque la integral esa tiene integral automática, tiene antiderivada automática. Entonces me va a quedar el límite cuando b tiende a infinito de el arco tangente, pero evaluado entre 0 y b. Entonces es el límite cuando b tiende a infinito de arco tangente de b menos arco tangente de 0. ¿Ya? Pero arco tangente de 0 es 0. Es el ángulo que yo le aplico tangente y me da 0. ¿Cuál es ese ángulo? 0. ¿Ya? No hay mucho misterio ahí. Entonces en realidad es el límite de esto. ¿Ya? Y bueno, claramente uno no sabe calcular límites de arco tangente. Es como medio raro. Uno no está acostumbrado a esos límites cuando uno practica límites en Mate 11, por ejemplo.
Entonces lo que hay que hacer es graficar el arco tangente. ¿Sí? Bueno, para graficar el arco tangente debo tener conocimiento del tangente. Voy a dibujar primero el tangente. Acá está el gráfico de la tangente. Ese que está ahí. El gráfico de la tangente está acotado por estas dos asíntotas de menos infinito hasta, perdón, de menos pi medio hasta pi medios, y el recorrido va de menos infinito hasta infinito. ¿Ya? Eso es lo que sucede en el gráfico de la tangente. ¿Ya? Como el arco tangente es la inversa, entonces tiene que pasar todo lo contrario. Ese menos pi medios tiene que ir en el eje y la función tiene que recorrer todo R horizontalmente. Entonces, ese mismo gráfico, lo que vamos a hacer es invertirlo. Cambié los colores. Ya, ahora las asíntotas no son verticales, ahora son horizontales entre el pi medios y el menos pi medios. Ahí tengo dos asíntotas horizontales. ¿Sí? Y antes la función, cuando yo me acercaba a pi medios, la tangente crecía hacia arriba. Ahora, como invertí los ejes, está creciendo hacia la derecha. ¿Ya? Arriba es la derecha si es que invierto los ejes. Y en el tangente la función decrece a menos infinito a medida que me acerco al menos pi medio. ¿Sí? Entonces decrece, ahora si cambio los ejes, quiere decir me voy a la izquierda. Entonces hace así. ¿Ok? Por ende este límite, que es cuando b tiende a infinito, cuando el b tiende a infinito, a más infinito, ¿sí? Da pi medio. ¿Sí? Ahí tiende la función, ahí va tendiendo la función a medida que el b se va a infinito. ¿Okay? Eso es lo que está pasando. Se va pegando al valor pi medio. ¿Ya? Así que da convergente. ¿Ya? Así que en este caso tengo la integral de esa función que es convergente y la otra también, pues la integral de esa función, que es lo mismo con un menos. Entonces la integral que está entre medio tiene que ser convergente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo vamos a anotar, por lo tanto, la integral de menos 1 partido en x cuadrado más 1 es menos pi medios, y la integral de 1 partido en x cuadrado más 1 es pi medios. Por lo tanto, como está acotado entre esos dos valores, la integral de 0 hasta infinito del seno partido en el x cuadrado más 1, efectivamente no da no tengo idea si da menos pi medio, si da pi medio, si un valor entre medio, no sé. Pero lo que interesa es saber si converge. Y converge. Ya, da un valor entre esos dos. ¿Ok? Así que esa es una forma que tenemos de trabajar las funciones que no necesariamente son mayores o iguales a 0. Aquí tenemos esta ayuda. Es como hacer teorema del sándwich, finalmente, pero no es teorema del sándwich, cuidado. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta con este caso? ¿No? Ya, lo último, y con esto cerramos. Último ejemplo. Hay un tipo de ejercicio que por excelencia sale en todas las evaluaciones, es súper importante manejarlo, porque sí o sí les va a caer uno así en alguna prueba. ¿Ya? Son aquellos ejercicios en donde yo les doy una integral, pero la integral viene con un parámetro. En este caso, en este ejercicio 5, es un alfa. ¿Ya? Dice ahí x a la alfa partido en todas esas expresiones, esa raíz que está ahí media complicada. ¿Ya? Entonces hay que determinar los valores de alfa que hacen que la integral sea convergente. Entonces, típico ejemplo. Ay, perdón, me pasé al... Ahí. Ya, entonces, vamos con la integral. Lo primero que voy a hacer es reescribir la integral. Ya es escribirlo un poco distinto. Voy a hacer la integral desde 0 hasta 1, de 1 partido n.
el de x lo voy a dejar afuera. Ese x a la alfa lo voy a escribir abajo, ¿ya? Entonces va a quedar x a la menos alfa. Y abajo hay otra potencia de x, hay una raíz de x a la 5. Entonces eso es lo mismo que pensar x a la 5 medios, ¿ya? Entonces todo eso lo voy a juntar y voy a escribir el x como si estuviera elevado a 5 medios menos alfa, ¿ya? Porque lo puedo separar del otro 1 menos x y después le resto el alfa que viene desde arriba, ¿ya? Lo puedo escribir así, todo abajo. Y me queda claro, el 1 menos x elevado a un medio, ¿ya? Porque tiene una raíz encima. ¿Ok? Ya, esta integral ahora está escrita más como en potencia, más que en raíz. Y eso siempre es más conveniente. Lo primero que hay que darse cuenta es que esta es de segunda especie, pero tiene dos valores malos. Esta función, si yo llamo f a la función que está adentro, x a la 5 medios menos alfa por 1 menos x a la 1 medio, esa función se indefine en dos valores. Se indefine en 0, en x igual 0, y en x igual 1, ¿ya? En los dos. ¿Ya? Este paréntesis, o sea, este factor hace que se indefina en 0, y este factor hace que se indefina en 1. ¿Ya? Así que es una de segunda especie, pero doble. Es de segunda especie, pero doble. Tiene dos valores malos de segunda especie. Entonces igual la voy a separar. La voy a escribir como la integral de 0 hasta 1 medio de 1 partido en la misma función, ¿ya? X a la 5 medios menos alfa por 1 menos x a la 1 medio. Y aparte voy a hacerla de 1 medio hasta 1 de 1 partido en x a la 5 medios menos alfa por 1 menos x a la 1 medio. Eso. Ya ahí están las dos separadas. Porque en todos estos ejercicios la idea es que uno aplica criterios con un problema a la vez. ¿Ya? Entonces acá, en la primera integral el valor malo es en 0, hay un solo valor malo, a esta la voy a llamar 1, ¿ya? Y es de segunda especie, ¿ya? Y la otra tiene el valor malo en 1, ¿ya? Que depende de ese factor. A esa integral la voy a llamar 2, y también es de segunda especie. ¿Ok? Entonces aislé los problemas, uno en cada integral, ¿ya? Y también voy a ocupar este criterio del cociente, ¿ya? El criterio del cociente es muy útil para casos donde tengo que encontrar valores de algún parámetro, en este caso de alfa, ¿ya? Porque el criterio del cociente tiene un sí, solo sí. Lo que le pasa a una función, le pasa a la otra. Y eso es súper útil. Entonces, 1. ¿Qué pasa en la 1? Voy a elegir G. Ah, perdón, nunca lo dije también. Esto es súper importante. En cualquiera de esas dos, de esos dos intervalos, o en la integral original también, esta es una función mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque los valores del x se mueven entre 0 y 1. Entonces, obviamente, este pedazo va a dar positivo, pero el que es más conflictivo es este, pero como los x se mueven entre 0 y 1, da positivo. Así que estamos súper bien, ¿ya? De hecho, tienen raíz, así que con mayor razón son positivos. Y no se indefinen por raíz, no me quedan raíz de algo negativo. Eso, hay que fijarse en esas cosas, uno como que se las salta de repente, pero son importantes. Ya, entonces acá vamos a elegir la G en la primera. Elegimos entonces, en la primera voy a elegir la G como 1 partido en x a la 5 medios menos alfa. Ay, me faltó espacio. Eso va a ser mi G. Fíjense que la G es una P función. Es una 1 partido en x elevado a algo, ¿ya? ¿Y por qué elegí el 5 medios menos alfa? Porque es la misma potencia que tiene aquí la f. Entonces cuando yo haga el cociente entre ellas, se va a cancelar esa potencia de x. Veamos
que efectivamente sea así. Ahí no puedo cambiar. Ahí sí. Entonces yo hago el límite cuando x tiende al valor malo, que es el 0 en el caso de la primera integral, está la f, que es x a la 5 medios menos alfa, 1 menos x a la 1 medio, y la tengo que dividir por esta g. Y elegí la g de esta forma para que al dividir el x a la 5 medios menos alfa quede arriba y el 1 queda abajo. ¿Sí? Así se simplifican estos términos y yo ahora puedo calcular el límite sin que se me indefina. ¿Ya? El límite de lo que me quedó cuando el x tiende a 0 es 1. ¿Sí? Reemplace el x acá. Es una función continua, así que puedo llegar y reemplazar y da 1. ¿Ok? Y obviamente 1 es un número mayor que 0, menor que infinito. Entonces la f y la g se comportan igual cuando yo me acerco al 0. A medida que el x se tiende al 0, esas dos funciones se comportan igual. Pero la g es una p integral. O sea, una p función. Pero g es p función. Esas funciones que uno pone en las p integrales. Con p igual a 5 medios menos alfa. Entonces yo sé exactamente qué le va a pasar a la g. Si esa p es menor que 1, entonces la integral converge, y si es mayor o igual que 1, entonces la integral diverge. Entonces, si el 5 medios menos alfa es menor que 1, la integral de la g converge, y si el 5 medios menos alfa es mayor o igual que 1, entonces la integral de la g diverge. ¿Ya? Y ahí tengo condición para el A. Entonces, si voy a pasar el alfa para la derecha y el 1 para la izquierda, eso me va a dar 3 medios menor que alfa. ¿Ya? Si el alfa es mayor que 3 medios, entonces la integral de la g converge, y eso me lleva a que, por el criterio del cociente, ¿ya? Por el criterio del cociente me lleva a que la integral de la f es convergente. ¿Ya? En este caso estamos haciéndola de 0 hasta 1. ¿Ya? Pues aquí tengo una condición. El alfa necesariamente tiene que ser mayor que 3 medios para que la primera integral sea convergente. Ahora veamos la segunda. Para la segunda integral, ahora voy a elegir la g. Elegimos g como 1 partido en x menos 1 a la 1 medio. ¿Ya? Moralmente también es una p integral, pero la vamos a mostrar en un rato más. También es algo de la forma 1 partido en algo a la elevado a una potencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, es mayor o igual que 0, no tiene problema, está súper bien. En la integral 2, esto se movía de 1 medio hasta el 1. ¿Ya? Así que obviamente esa expresión que está ahí, no, la escribí al revés, era 1 menos x. Déjenme revisar. Sí, 1 menos x. Era 1 menos x. Entonces eso siempre da positivo, estamos súper bien para aplicar el criterio. En este caso también hago el límite, voy a aplicar cociente. Cuando el x tiende al valor malo, que en este caso era 1, el valor malo, está la función original, la f, que era x a la 5 medios menos alfa por 1 menos x a la 1 medio, y esa es la f, y ahora la voy a dividir por la g. Entonces provoca el mismo efecto que antes. La g queda dada vuelta, ¿ya? Y se cancelan estos tipos. ¿Ok? Pero ahora no tengo problemas para calcular el límite. Ahora el límite de esto, que es lo que me quedó,
Bueno, aquí tengo una función continua, llegar y reemplazar, no hay problema. 1 elevado a cualquier cosa me va a seguir dando 1. ¿Ya? El alfa se supone que es un número real, así que va a seguir dándome 1. ¿Ya? Y el 1 es un número menor que infinito. Entonces, eso quiere decir que la f y la g se comportan igual a medida que yo me acerco al 1, cuando los x tienden a 1. ¿Ya? Pero la g, la integral de 1/2 hasta 1, de la 1 partido en 1 menos x al 1/2, esa que está ahí, que es la integral de la g, es una p integral, solo que está escondida. ¿Ya? De nuevo, igual que en otros ejercicios, yo puedo hacer el cambio de variable u igual a 1 menos x, de u es menos de x, cuando el u vale, cuando el x vale 1/2, el u también vale 1/2, y cuando el x vale 1, el u vale 0. Entonces, si yo traduzco esta integral, esa integral me queda de 1/2 hasta 0, de 1 partido en u a la 1/2, menos de u. ¿Ya? Menos de u. Entonces, ese menos sale fuera y de nuevo, igual que en otro ejemplo, da vuelta a la integral. Entonces me queda justo una p integral. ¿Ya? Solo que en este caso es una p integral de segunda especie. Pero el p es un medio, que es menor que 1. Y en las de segunda especie, si es menor que 1, converge. Entonces la integral de la g, de 1/2 hasta 1 de la g, converge. Y por el criterio del cociente, como las dos se comportan igual, entonces por el criterio del cociente, entonces la integral de la f, ¿verdad? También converge. La integral 2, a eso lo habíamos puesto. ¿Ya? La integral de 1/2 hasta 1 de mi f también converge. Y fíjense que no importó el alfa. En este caso 2, en la integral 2, da lo mismo cuál era el alfa. En cualquier caso, yo encontré que la integral era convergente. Da lo mismo cuál fuera el alfa. Entonces, esto lo voy a escribir aquí, para todo alfa. ¿Ya? Así que necesito que la integral 1 sea convergente, que la integral 2 también sea convergente. Por lo tanto, la integral total de 0 hasta 1 de mi f de x converge si se cumplen los dos requisitos. Si alfa está en el primer conjunto, si alfa es, ¿cuánto era? Mayor a 3 medios, ¿ya? Y al mismo tiempo alfa es un número real, ¿ya? Entonces, si usted intersecta esos dos conjuntos, tiene que llegar a que alfa entonces es mayor que 3 medios. Y ahí estamos. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Ya? Tenía que funcionar en ambas integrales, pero una me dio una condición, la otra, la verdad es que funcionaba cualquier alfa, entonces intersecto los dos conjuntos y me da el primer conjunto. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? No, uy, ya me pasé el tiempo en 3 minutos. Eso, muchachos. Ya ahí con esto tenemos cubierto el tema de las integrales de segunda y tercera especie. ¿Ya? Y yo creo que hasta aquí llegamos con integrales impropias. ¿Ya? Todo esto de integrales impropias se puede aplicar a lo que vimos antes. Ahora las regiones de integración pueden ser infinitas. Puedo tener funciones que eventualmente tengan alguna asíntota. Si bien uno ve esto como una materia aparte, también van a empezar a aparecer ejemplos relacionados con lo anterior. Así que a no votar lo anterior. Ya ténganlo ahí presente a la mano. ¿Ya? Que estén muy bien, chicos. Nos estamos viendo. Que tengan un excelente inicio de semana. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Hasta que entra para el control del sábado?
o hasta el ¿El miércoles? control es este sábado o el próximo sábado? No tengo noción de eso. O sea, yo tengo anotado Este, Es sí, igual este tengo sábado. este. Debería sí, entrar hasta primera especie, ¿no? hasta primera Que especie. uno, Ah, ya. porque uno cuenta una semana antes. La regla general es esa. Uno cuenta una semana antes, y en ese caso entraría hasta primera especie, y a no ser que el coordinador diga algo. Si el profesor Roberto diga alguna cosa, pero no creo. Debería ser de la semana anterior para atrás. De Ya. hecho, la ayudantía que tienen esta semana tiene solo integrales de primera especie. Así que tiene que entrar hasta ahí. Ujú. Ah, ok. Gracias, profe. Listo, que estén súper. Nos vemos.